Bueno, se tiene un problema de cinemática y dinámica y dice lo siguiente: una tractomula de 75 toneladas desciende por una colina con una inclinación de 28 grados y una velocidad de 70 kilómetros por hora. Si el conductor en un instante aplica los frenos, entonces pregunta qué distancia recorre el vehículo antes de detenerse, qué tiempo le lleva a detenerse y cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, para ello, primero debemos de calcular esta velocidad. Entonces, la velocidad que el vehículo viene dice que es una velocidad inicial. Entonces, simplemente vamos a hacer una multiplicación. Colocamos 1 kilómetro como denominador. 1 kilómetro equivale a 1000 metros por una hora, equivale a 3600 segundos. Entonces podemos cancelar horas y horas, kilómetros y kilómetros. Entonces esta velocidad inicial debe dar igual a 19,44 metros por segundo. Está un dato importante del problema. Hay que visualizar, según este esquema que he diseñado, si esta velocidad es positiva o negativa. Si el vehículo va hacia allá, obviamente la velocidad inicial va a ser negativa. ¿Qué fuerzas actúan sobre el vehículo? Entonces, lo primero que debemos de ubicar es el peso. El peso, que va siempre dirigido hacia el centro de la Tierra, va a tener dos componentes: una componente en X y otra componente en el eje Y. Pues aquí estaría la fricción, la podemos ubicar en este punto. Esa sería la fuerza de fricción y es cinética. Y en esta parte tenemos que ubicar la fuerza normal. Vamos a ubicar bien la fuerza normal. Entonces ahí estarían las fuerzas involucradas. Entonces vamos a trabajar primero con la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer un análisis de la sumatoria de fuerzas en Y. Y vemos que la fuerza que está en Y pues es la normal, es positiva hacia arriba. La otra sería la componente del peso Y. Entonces sería WY igual a 0. Entonces quiere decir que la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. Y la normal va a ser igual a W. Vemos que con respecto a este triángulo, pues el problema dice que esta inclinación tiene 28 grados. Por lo tanto, si se hace un análisis de ángulos, esto es 28 grados. Entonces 28 grados, como es la componente en Y del ángulo, con respecto al ángulo, pues la componente que es adyacente, entonces la función trigonométrica que soluciona eso es el coseno. Entonces coseno de 28 grados. Entonces la normal va a ser igual a W, que es el peso, que es masa por gravedad, por el coseno de 28 grados. Entonces ya tenemos calculada pues la fuerza normal. Este dato lo podemos dejar acá. Y ya pasamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos que la fricción cinética es positiva. Tenemos la componente del peso en X. Observen que va hacia el lado negativo de las X, por lo tanto es negativa. No tenemos más fuerzas en ese sentido. Y como vemos que el vehículo se va a desacelerar, entonces podemos igualar esto a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Por lo tanto, la fricción por fórmula es el coeficiente de fricción cinético por la normal menos la componente del peso en X, que es W. Observemos que W es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, la función que soluciona eso es el producto del peso por el seno de 28 grados, igual a masa por aceleración. Entonces ya sabemos que
mu k, que es el coeficiente de fricción, por la normal que ya la habíamos calculado, que es masa por gravedad por el coseno de 28 grados, menos la masa, podemos borrar esto, sería igual a W, que es masa por gravedad por el seno de 28 grados, igual a masa por aceleración. Se ve que de aquí podemos sacar la masa como factor común. Podríamos sacar la gravedad, pero podemos sacar las dos, sería masa por gravedad que multiplica a mu k por el coseno de 28 grados menos el seno de 28 grados. Esto es igual a masa por aceleración. Si observan, podemos cancelar las masas, por lo tanto la aceleración va a ser igual a mu k por el coseno de 28 grados menos el seno de 28 grados. Todo esto por la gravedad. Entonces, continuando, podemos determinar la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a mu k, que el problema nos lo había dado como una nota, que mu k, el coeficiente de fricción entre las llantas y el asfalto o el concreto, es aproximadamente 0.8. Entonces colocamos 0.8. El coseno de 28 grados menos el seno de 28 grados por la gravedad, que es 9.8, y esta aceleración le debe dar aproximadamente 2,32 metros por segundo al cuadrado. Entonces, dato importante del problema es esta aceleración. Esta aceleración diapositiva y tiene sentido porque necesitamos que el vehículo se detenga. Entonces, esta sería la dirección de la aceleración. Entonces, por eso nos debe dar positiva. Entonces, ya podemos calcular la distancia. Sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, como el vehículo en algún punto se va a detener, entonces la velocidad final va a ser 0. Entonces 0 va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la hemos calculado, que es 19,44 elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es 2.32 por la distancia, que es la que nos interesa. Entonces observen que esto que está positivo pues pasaría a negativo, sería 19,44 elevado al cuadrado igual a, esto daría 4.64x. Por lo tanto, la distancia recorrida va a ser igual a menos, a mí me dio el dato de 81.44 metros que necesitaría la tractomula para detenerse en esas condiciones. O sea, una distancia bastante considerable, casi más de una cuadra, un poco más de una cuadra. Entonces necesita 81 metros con 44 a negativo, porque si observen la tractomula va en el sentido de las X negativas. Ahora la otra pregunta del problema, ya hemos calculado entonces la parte A del problema, vamos a calcular la parte B, que nos dice qué tiempo le llevaría a detenerse. Entonces la parte B, hay una ecuación cinemática que dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Tenemos la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial, que es 19.44, y ya tenemos la aceleración. Perfectamente podemos calcular
La velocidad inicial, recuerden que es negativa, por lo tanto, esta velocidad sería 19,44 metros por segundo más la aceleración, que es 2,32 por el tiempo. Por lo tanto, esto sería igual, esto está negativo, pasa a positivo, 19,44 igual a 2,32t. Este 2,32t que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto el tiempo va a ser igual a 19,44 sobre 2,32. Este tiempo, si lo calculan, les debe dar aproximadamente 8,37 segundos para detenerse. Entonces, esta era la respuesta que nos pedían en la segunda parte. Ahora, para calcular cuál es el trabajo realizado, hay que recordar que este sería la parte C. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. Trabajo en este caso sería la fuerza de fricción cinética por la distancia recorrida. Entonces el trabajo, que en realidad es un escalar, entonces podemos calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, pues sabiendo que la fricción es el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal por la distancia, ya habíamos calculado que la fuerza normal era igual, entonces μk por la normal, que es masa por gravedad por el coseno de 28 grados por la distancia. Entonces trabajo es igual, conocemos todos estos datos, esto es 0,8, coeficiente de fricción entre las ruedas y el concreto, la masa que es 75.000 kilogramos por la gravedad, que es 9,8, por el coseno de 28 grados por la distancia recorrida, que sabemos que es 81,44 metros. No importa el signo, pues en realidad lo que se está haciendo es un trabajo en contra de la dirección del vehículo. Entonces eso es lo que podíamos interpretar por el signo negativo. Entonces W va a ser igual, ese trabajo les debe dar aproximadamente 4.345.476 joules, por lo que es lo mismo, si vimos todo eso por 1000, daría 4.345 kilojoules aproximadamente. Ahí termina el ejercicio.